Pese a todo, Pemex sigue siendo aún una de las empresas más rentables del mundo y eso quedará en la historia de todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, diputado Cuevas. El diputado Ricardo Astudillo, por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Maestro Emilio Lozoya, director general de Pemex, licenciado Marco Antonio de la Peña Sánchez, director jurídico de Pemex, y contador Daniel Ramírez, titular del órgano interno de Petróleos Mexicanos, Luis Espinosa Cházaro, presidente de la Comisión Especial de Investigación. Muy buenos días a todos, compañeras y compañeros legisladores. Para nosotros, como Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, primero que nada tenemos que reconocer la apertura que se está dando el día de hoy aquí, en esta mesa de trabajo y en esta reunión con los funcionarios y con los legisladores que hemos sido responsables y que hemos de alguna forma contribuido para que estas relaciones existan y que lo más importante, los que nos están viendo y los que están afuera, que son los ciudadanos y son a los que nos debemos, realmente estén convencidos de que esta es una apertura, una modernidad que se está viendo en Petróleos Mexicanos. Para nosotros reconocemos el esfuerzo del Ejecutivo Federal también por dar a conocer estas muestras de transparencia, estas muestras de rendición de cuentas que nosotros mucho valoramos. Nuestra pregunta, y me parece que no debemos de perder el rumbo de el día de hoy en esta comisión, y que tiene que ver específicamente con resolver las dudas y preguntas de los grupos parlamentarios que tengamos en todo lo que fue el trabajo y el concepto el cual fue creada esta Comisión Especial de Investigación, y que tiene que ver en esclarecer todos aquellos contratos que hayan estado involucrados en algún acto de corrupción y, lo más importante, que hayan generado un quebranto al Estado, que eso sí es lo que lastima a los mexicanos. Para nosotros es muy importante el haber escuchado a mis antecesores legisladores. Me parece que hoy más que nunca estamos en la ruta adecuada de esta gran reforma energética. Se ha hablado por parte de los funcionarios de algunos números, datos duros, cifras, nombres de contratos, y los legisladores también han manifestado su inquietud porque en un futuro no volvamos a cometer los mismos errores. Algunos legisladores, como bien lo citaba nuestro compañero del PRD, insisten en ver errores de la historia como si hoy fuera una realidad. Hoy me parece que está claro con esta reforma. Todo lo que tiene que ver con contratos, tenemos una gran oportunidad, el hecho de que podamos y que Pemex se haya atrevido de una vez por todas a poder poner sobre la mesa todo lo que tenga que ver con rondas de licitación, que sean públicas, que las empresas que vayan a ganar los contratos de exploración den a conocer la información de recursos económicos que van a percibir tanto por parte de la empresa como por parte de los ingresos propios. Esta apertura que se tiene hoy y este blindaje en los contratos que vamos a tener para las nuevas generaciones, sin duda, el sello principal tiene que ver con la transparencia y con la rendición de cuentas para que todos podamos estar seguros y certeros de lo que se va a manejar a partir de la aprobación de la reforma energética en lo que tiene que ver con contratos, será de lo más limpio que hemos visto en la historia de nuestro país. En base a ello, me parece que hoy quiero mencionar, porque siento el foro adecuado, de una frase que dio el Procurador General de la República y que dice que el gobierno federal evitó que con oceanografía se volviera o se repitiera
el grave error que se tuvo con Mexicana de Aviación solamente por el ánimo persecutorio de las autoridades y que resultó en un quebranto de la empresa en donde miles de trabajadores perdieron sus empleos y que hoy no se ha resuelto este problema. En base a ello, quiero formular mi pregunta al director jurídico en lo que tiene que ver, sabemos del aseguramiento a la administración de la empresa Oceanografía. Sabemos que este aseguramiento también salvaguarda a más de 3,000 empleados del sector petrolero en el estado de Campeche para que no pierdan su fuente de ingreso. Nuestra pregunta es que, en base a las implementaciones legales de este aseguramiento, realmente, ¿cuál será o cuáles serán los beneficios para el organismo, que es lo que nos debe importar, y por ende, para los ciudadanos mexicanos en base a este aseguramiento por parte del SAE a la Administración de Oceanografía? Por su atención, muchas gracias. Gracias a usted, diputado, por su participación. Tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía Verdeja, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. Nosotros hemos insistido en que primero se combata la corrupción con muestras claras, más allá de la retórica burocrática de que han hecho gala, con hechos concretos, y que luego entonces, una vez que haya casos resueltos, denuncias interpuestas y sanción a los responsables, luego entonces avanzar en la reforma energética. Como todos sabemos, 31 años de neoliberalismo han redundado en un fracaso económico, no hay crecimiento económico en el país. El Banco Mundial acaba de ajustar la meta anual de 2.7 a 2.3, y después de agotar todas las reformas del llamado consenso de Washington, ya no más queda la reforma energética, que la presentan ahora sí como la tierra prometida donde va a venir el anhelado crecimiento económico. Y en base a ella se han hecho una serie de mentiras y afirmaciones que han venido cayendo por su propio peso, como el tema de que bajarían las tarifas del gas, de la gasolina y de la electricidad. Y el día de ayer el subsecretario de Electricidad reconoció que si bien nos va, será en 2 años, que las tarifas no se mueven por decreto y que dependen de varios factores. Una mentira más. Yo quiero, señor director de Pemex, que nos conteste esta contradicción que hay entre Hacienda y la Secretaría de Energía. El subsecretario de Ingresos no pudo decirnos con precisión cuántos dólares por barril representarán para el fisco nacional, cada uno de ellos explotado por los privados. No nos supo responder. Y la subsecretaria de Hidrocarburos salió con la puntada que el 100% de la renta petrolera, es decir, casi que las empresas transnacionales van a venir de damas de la caridad a prestar sus servicios y a entregar todas sus utilidades. Hay esta contradicción. Yo le pregunto, porque usted es el director de la principal empresa del país y sobre todo de la empresa que ha detentado hasta el día de hoy el monopolio de la actividad petrolera. ¿Quién miente? ¿Hacienda o la Secretaría de Energía? Queremos una respuesta puntual y concreta sobre este tema. En cuanto al tema de la corrupción, nos parece que si no se aclaran todos estos casos, que por cierto, al día de hoy, de la solicitud que se hizo el pasado 16 de mayo de una serie de contratos, tenemos información que no ha sido remitido ninguno de ellos a la Comisión de Investigación. Entonces, al día de hoy, este oficio se le entregó a la dirección de Pemex el 16 de mayo y no hemos recibido ningún documento a la fecha. Y nosotros queremos que esta sea una comisión de investigación, no de simulación. Entonces sí queremos que nos puedan
cubrir esos documentos. Entonces decíamos que si no se resuelven estos casos que tienen que ver con contratos de servicios, con operaciones comerciales, ¿con qué seguridad vamos a ir los mexicanos a enfrentar ahora este tema de los contratos de utilidad compartida, de producción compartida, las licencias? Si en el caso de los servicios hay este nivel de corrupción irresuelta, pues ¿qué se puede esperar ahora con los grandes contratos para las grandes empresas transnacionales? Por eso nosotros queremos que se vaya a fondo, y yo citaría no solamente la parte que tiene que ver con la salvaguarda de los derechos laborales, a que hacía alusión quien me antecedió en la palabra de parte del procurador, sino lo que hoy dice el procurador y que sale en el periódico Reforma, donde dice que es muy difícil hablar de un fraude a Banamex, porque ese delito ocurre cuando hubo un engaño y en este caso no lo hubo. Tiene que haber dolo, cito textualmente, y por eso digo que el banco tiene un papel difícil, porque al mismo tiempo que fue afectado por funcionarios del propio banco. Fraude no hay porque nunca engañaron. Eso dice el Procurador General de la República. Y esto ya es el caso extremo, porque anteriormente en una entrevista en Expansión, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coswell, había dicho, como fue la tesis del gobierno, que era un fraude entre dos empresas privadas, el caso de Oceanografía. Pero hoy, con lo que declara el procurador en el periódico Reforma, ya ni siquiera hablan de un fraude entre Banamex y Oceanografía. Al rato Amado Yáñez saldrá como héroe nacional. De por sí la fianza que le pusieron es ridícula. Y no ha habido una sola denuncia penal contra Amado Yáñez por una actividad contra Petróleos Mexicanos. Y eso hay que decirlo. Es decir, no solamente es un tema de Banamex, como se ha querido recurrir. Y además hay que decirlo, todos los casos que hoy son escándalos, o los más importantes al menos, vienen de fuera, vienen de Estados Unidos. El caso de Citigroup, el caso de Evia, que también es un fraude a Citigroup, el caso de Siemens, el caso de Hewlett Packard. Entonces, ¿qué están haciendo las áreas jurídicas y los órganos de control de Petróleos Mexicanos? Si todo viene de fuera. Y en el caso de Oceanografía, es claro que no solamente es el caso de Banamex, sino que hubo contratismo, tráfico de influencias, convenios modificatorios que se le otorgaron, incumplimientos, casos fortuitos, toda una red de corrupción que no ha sido suficientemente aclarada. Además, ¿qué control lleva o ha llevado Petróleos Mexicanos sobre sus proveedores o contratistas? Sobre todo, quien fue, sin duda, el principal o uno de los principales contratistas de esta empresa. Y aquí hay que señalarlo, no era la primera vez que hacía un fraude Oceanografía. Lo intentó hacer o lo hizo con el Banco de Comercio Exterior, lo hizo con Interacciones. O sea, era un modus operandi permanente, solapado por los altos niveles del gobierno federal y de la propia empresa. Y aquí tenemos que el director jurídico actual era el mismo director jurídico que estaba en la anterior administración, que es el abogado de la Peña aquí presente. Entonces, frente a eso, yo haría una serie de preguntas para el director general o el director jurídico, cualquiera de los dos. ¿Nos puede explicar cuántos contratos firmó Oceanografía con Pemex y cuántos de ellos fueron terminados satisfactoriamente en los tiempos y formas establecidos en los contratos originales? ¿Cuántos de estos contratos fueron modificados en sus condiciones originalmente pactadas? ¿Cuál fue la justificación para la modificación de los contratos
¿En cuántos de ellos se apelaron a casos fortuitos o fuerza mayor? ¿Y cuál fue la debida justificación de las mismas? Hoy sabemos, como lo decía, toda la cadena de incumplimientos y fraudes en perjuicio de Pemex por parte de Oceanografía. Yo preguntaría al órgano interno de control, aunque no le correspondía en ese tiempo, ¿qué medidas se tomaron para prevenir esas actuaciones fraudulentas? De la información procedente de Citigroup se deriva que Oceanografía cedió los derechos de cobro de sus contratos con Pemex a Banamex. Según entendemos, y aquí queremos que nos lo aclare el abogado, los procedimientos que establece Pemex a Banamex, perdón, los procedimientos que establece Pemex para las cesiones de derecho de cobros son aprobados previamente por la oficina del abogado general para vigilar que todo sea en estricto cumplimiento de la ley. A este respecto, ¿nos puede usted informar qué acciones tomaron para vigilar y prevenir que estas cesiones de derechos no perjudiquen ni los intereses de Pemex ni los intereses de terceros? Por su puntual respuesta, muchas gracias. Esperamos que sea sin evasivas, concretas y específicas sobre los temas aquí señalados. Gracias. Gracias a usted, diputado Mejía Verdeja. Toca el uso de la voz a la diputada Lilia Aguilar del Partido del Trabajo. Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos al Parlamento. Yo iniciaré con una frase que dio el presidente de la República en su gira por Europa, que dijo que la impunidad no cabe en un Estado progresista y moderno. Si esta es la base real de este gobierno, creo que a los que hoy comparecen a esta reunión de trabajo les queda mucho por aclarar para hacer válida la afirmación de su jefe. Yo iniciaré diciendo también que efectivamente el 16 de mayo esta comisión especial solicitó a través de oficio 50 contratos, 6 auditorías y 6 informes a Pemex. Esta información no ha sido entregada a esta Cámara de Diputados, o al menos no a los integrantes de la comisión, y quisiéramos saber, y lo pregunto respetuosamente, si es negligencia de la paraestatal, si se les perdió el documento, o si es el poco valor que le dan al Poder Legislativo y a quienes representamos. Porque todos aquí sabemos que es indispensable para una reunión de trabajo tener información más allá de la que nosotros podamos investigar a través de medios electrónicos o inclusive de quienes sí se han decidido en transparentar al interior de Pemex sus contratos. Cuando esta comisión se creó, yo di mi voto de confianza para la misma, para esclarecer los posibles casos de corrupción en las atribuciones que tenía el Congreso, la investigación de contratos. No venimos a esta comisión a quitar la duda sobre las administraciones panistas o a lavarle la cara a Pemex. Venimos a esta comisión para realmente hacer un ejercicio de auditoría y fiscalización y no podemos permitir que esta comisión especial se convierta en un ariete para el paso suave de la reforma energética. Dicho esto, empezaré mis preguntas y las iré hilando en esta conversación
con quienes hoy compares. Y empezaré con el caso ícono de la corrupción, o al menos el más sonado, Oceanografía. El director de Pemex ha dicho que se iniciaron y se solicitó al inicio de su administración, y si no me equivoco, anoté aquí para decirlo adecuadamente, inspección de todos los contratos, especialmente los de exploración. También ha dicho aquí el titular del órgano interno que del 2006 a la fecha se hicieron 82 contratos con oceanografía, nosotros teníamos información de que eran 111 y que solamente 43 han sido auditados. Yo pregunto, señor director de Pemex, si había esta voluntad, si ustedes iniciaron esta auditoría al principio de su administración, ¿cómo no se dieron cuenta de las irregularidades que había en el tema de oceanografía? ¿O es tan fácil en Pemex llegar y presentar documentos falsos y, como ahora se ha dicho, con engaño o sin engaño, con fraude o sin fraude, llegar a hacer contratos millonarios por casi 40,000 millones de pesos? Y si es cierto que esta auditoría interna que usted ha ordenado y que ahora depende de la Dirección General ha hecho esta investigación, ¿por qué no se avisó antes sobre los contratos de oceanografía? Y sobre todo, ¿por qué se siguieron celebrando contratos con esta empresa? Y la pregunta concreta es, ¿son 6, son 22, son 19 vigentes? ¿Cuántos contratos se celebraron en esta administración con oceanografía? ¿Cuántos siguen vigentes? Y sobre todo, después de las declaraciones que usted ha dado en medios de comunicación, ¿es cierto que todavía existe una relación contractual y de prestación de servicios con la empresa Oceanografía, a pesar de los señalamientos de corrupción y de lo que aquí ha informado el abogado de la Peña, de la sanción, entiendo yo, de suspensión de contratos e inhabilitación por 24 y una sanción de 24 millones de pesos? Finalizaría, para no cansar en esta ronda, preguntando lo siguiente. Se han dado sanciones y nos las explicaron aquí ya muy puntualmente a las empresas, pero ¿qué pasa con los responsables, con los funcionarios públicos que dentro de Pemex participaron en estas dos asignaciones directas, en estas licitaciones y que revisaron esta documentación y que hoy, entiendo yo, no se ha cesado absolutamente a nadie, o al menos no tenemos nombres, y si ha sido así, queremos saber a quién se ha investigado, qué líneas de investigación se han abierto, sobre qué funcionarios públicos, quiénes participaron en la asignación, en las asignaciones directas, y a quién se está investigando ya de esta administración y de administraciones pasadas sobre los contratos específicos de oceanografía. Yo terminaría diciendo que nos preocupa las declaraciones que ha hecho el procurador sobre el tema de que como no hay engaño, no hay fraude en el tema de oceanografía. Si esto es cierto, entonces, ¿qué le va a decir Pemex al pueblo mexicano? ¿Qué le va a decir Pemex sobre estos actos de corrupción? ¿Fueron consentidos, señor director? ¿Fueron estos contratos entonces acordados para ser asignados de esta manera si no hubo fraude y si no todo este show sobre oceanografía? ¿Para qué? Y sobre todo, ¿qué significa el tratamiento que le darán ahora al tema de oceanografía para proteger a todos los afectados? Y estoy haciendo, evidentemente, estoy haciendo una mención a lo que el procurador declaró el día de ayer a medios de comunicación sobre el tratamiento que se le dará a la empresa y al fraude de oceanografía y a su investigación. ¿Qué es lo que quiere decir proteger a todos los que saldrían afectados? Entendemos la protección a los trabajadores, pero no creemos que debamos de salvar empresarios corruptos. Muchas gracias. Gracias, diputada Lilia Aguilar.
Para concluir esta primera ronda de preguntas, tiene el uso de la voz por parte del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, el diputado Angelino Camal Mena. Maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex. Diputado Luis Espinosa Cházaro, presidente de la comisión. Compañeras y compañeros legisladores, estimados representantes de los medios de comunicación y apreciados ciudadanos y hermanos mexicanos que nos observan en esta comparecencia que es y muy importante, que es estratégica para nuestro país. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza, congruente con su compromiso de propiciar el mejor funcionamiento del sistema democrático de México, participa en esta reunión de trabajo en forma responsable y propositiva. Estamos convencidos de que la transparencia y la rendición de cuentas son principios indisociables de la función pública y ejes torales del Estado de Derecho, pues su puntual cumplimiento legitima a los gobiernos y asegura el derecho de los ciudadanos a la información y a llamarnos a cuentas a los servidores públicos por los actos que se encuentran en nuestra esfera de nuestras responsabilidades. En este sentido, producto de una demanda ciudadana y siendo de interés público poseer información precisa sobre la correcta o incorrecta aplicación de los recursos ejercidos por Pemex y sus empresas filiales para que las autoridades correspondientes finquen o deslinden las responsabilidades a que esta investigación dé lugar y en su caso sancionen conforme a derecho a los involucrados, sean funcionarios públicos o particulares. Por ello reiteramos la exigencia de una investigación objetiva en la que prevalezcan los hechos y argumentos jurídicos sobre el caso que hoy nos ocupa. En Nueva Alianza consideramos que esta es una oportunidad de esclarecer los hechos y combatir la corrupción, ofreciendo a los ciudadanos resultados concretos. Al respecto, esta investigación debe servir como antecedente para advertir objetivamente los retos y desafíos que plantea el nuevo régimen de petróleos mexicanos en el marco de la reforma energética en proceso. Por lo expuesto, maestro Emilio Lozoya, es de nuestro interés conocer qué medidas considera necesarias desde su punto de vista como director de la paraestatal más importante del país, considera necesarias implementar dentro de las modificaciones del marco jurídico de Pemex en materia de transparencia y control de contrataciones y adquisiciones a fin de evitar que se vuelvan a repetir estos casos de corrupción como los que ahora son investigados. La razón de la pregunta es porque recibe usted un paquete de temas muy complicados, muy polémicos, que hacen necesario precisar las estrategias y medidas en el ámbito de la reforma. Su información, su aportación puede ayudar a enriquecer el debate que hoy se está llevando a cabo en el proceso. Pero además, quiero también preguntar si la intervención legal a la empresa Oceanografía por parte de la PGR ha causado alguna afectación a Pemex en su operatividad. Esta pregunta es importante analizarla de fondo debido a que tenemos que encontrar soluciones integrales que aseguren que Pemex siga siendo una empresa estratégica y fundamental en el marco económico que hoy queremos impulsar para nuestro país, pero también en el que no quede de lado la seguridad de la infraestructura, su funcionamiento y la seguridad laboral de quienes en esos ámbitos
se desempeñan. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Kamal. Corresponde ahora a los funcionarios, en el orden que ellos lo decidan, dar respuesta a las preguntas puntuales. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Comenzaría atendiendo la pregunta de la diputada Rocío Abreu sobre lo que Petróleos Mexicanos está haciendo para prevenir que esto suceda en un futuro. Yo advierto en esta pregunta la mayor importancia, no solo por la reforma energética, sino que no sirve de nada estar viendo para atrás si no se puede prevenir que esto se repita. Y es ahí donde hemos enfocado igual número, o diría yo, igual énfasis en nuestra actuación, no solo en corregir, porque el corregir luego no sirve de mucho, si ya hay ciertos daños o ciertas afectaciones, no solo a Petróleos Mexicanos, sino a la sociedad en general. Creo que invertir en prevenir es muy importante. En este sentido, comenzaría hablando de las acciones correctivas. En el caso que nos atiende el día de hoy, que son el caso de estas tres empresas. Número uno, se han realizado acciones para garantizar la continuidad de las operaciones y cumplimiento de las obligaciones en coordinación con todas las instancias competentes, incluyendo la Procuraduría General de la República y las autoridades judiciales. También se ha colaborado en el deslindamiento de responsabilidades y coadyuvado en particular en las indagatorias que está llevando a cabo, reitero, la Procuraduría General de la República. Petróleos Mexicanos no es una autoridad judicial, Petróleos Mexicanos es una empresa y nuestra misión es generar valor. Ahora bien, en particular, creo que hice énfasis en mi primera intervención en lo que estamos haciendo en la prevención de este tipo de problemas. Se han fortalecido los mecanismos de control y supervisión de contratos con adecuada segregación de responsabilidades. Se ha incrementado la vigilancia respecto al cumplimiento del marco ético y normativo institucional. Se han determinado políticas y criterios de aceptación de proveedores y, sobre todo, el evaluar el nivel de concentración en nuestros prestadores de servicios. No es aceptable que Petróleos Mexicanos dependa en exceso de algún proveedor en alguna parte de la cadena de valor, no solo en exploración y producción. Eso es una política de riesgo que cualquier empresa del tamaño de Petróleos Mexicanos tiene que implementar. Se ha desarrollado también un mecanismo que le llamamos bóveda electrónica, innovador, pero diría yo que se está implementando ya de forma acelerada. Y esta bóveda electrónica lo que permite es que los contratos que Petróleos Mexicanos celebre con cualquier empresa y esta empresa tenga alguna relación bancaria, toda esta información pueda ser consultada en línea entre las tres entidades. Si esta bóveda electrónica hubiese existido en los últimos años, el fraude entre Oceanografía y Banamex hubiese sido evitado. Estamos trabajando con la Asociación Bancaria de México, la Asociación Mexicana de Bancos, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de tal forma que aceleremos la implementación de este sistema. Este sistema ya funciona para algún tipo de contratos, algunas de las subsidiarias de Petróleos Mexicanos, pero como exploración y producción es la parte más importante del negocio de Pemex, es ahí donde se está acelerando la implementación de este sistema. En cuanto a medidas preventivas, adicionalmente estamos adoptando las mejores prácticas de transparencia recomendadas por la OSD. Se ha fortalecido también la comunicación con la Auditoría Superior de la Federación para la atención en los análisis de causa raíz y la adopción de mejores prácticas de control interno. Asimismo, se han definido acciones concretas en materia de ética corporativa con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación, donde se atienden las mejores prácticas que promueven la integridad. Se han establecido proyectos específicos
por proceso para establecer controles que garanticen eficiencia y transparencia. Este tipo de situaciones tampoco hubieran sucedido si los procesos fuesen unificados en todo Petróleos Mexicanos. De tal forma que como parte de la reestructuración de Petróleos Mexicanos se ha implementado una gestión por procesos, de tal forma que toda la documentación sea electrónica, pueda ser consultada por todos los funcionarios de Petróleos Mexicanos y dejemos atrás el tipo de contratación por papel que se perdió. En fin, estamos modernizándonos en este sentido. La reforma energética también abre la oportunidad de incrementar la transparencia. Cualquier empresa que se asocie con Pemex a lo largo de la cadena de valor, estoy seguro, velará porque se reduzcan los costos, porque no se paguen sobrecostos en cualquier tipo de contrato que se celebre y por lo tanto estará velando en incrementar las utilidades de la posible sociedad que tenga Petróleos Mexicanos con ellos. De forma resumida diría que este sistema de prevención incluye la nueva unidad de control interno, que es una actividad ex ante, que está ahí para prevenir que esto suceda en un futuro, pero sobre todo también para desburocratizar nuestras actividades. Cuando asumí la dirección de Pemex, me encontré más de 5,000 normas que rigen nuestras actividades. A veces uno pensaría que estas normas se generan para inventar o generar huecos. Yo creo que las normas deben de ser simples, claras y transparentes. Parte del objetivo de esta unidad de control interno es facilitar la forma en la que hacemos negocios, hacerla más transparente y también apoyar a que los funcionarios de Petróleos Mexicanos tomen las mejores decisiones de riesgo. Ustedes saben, esta industria implica tomar riesgos y hay que tomarlos para generar valor. Y por otro lado, está el organismo interno de control que ya existía, que está adscrito a la Secretaría de la Función Pública y que funciona como una unidad correctiva, una unidad que funciona de una manera ex ante. Creo que esta combinación nos lleva a los estándares más reconocidos internacionalmente, que han sido, por cierto, recomendados a Petróleos Mexicanos directamente por la OSD. Respecto a la pregunta que me planteó el diputado Emmanuel Alejandro Cuevas, agradezco el reconocimiento a Petróleos Mexicanos por venir acá con regularidad. Diputado, ya nos sentimos en casa y seguiremos viniendo y atendiendo cualquier tipo de inquietud que esta soberanía nos haga. ¿Cómo fortalecer a Petróleos Mexicanos? Una de sus preguntas. Es bastante sencillo, señor diputado. Aspiramos a un piso parejo en la reforma, aspiramos a igualdad de circunstancias, pero a la vez también promovemos que en esta reforma energética, como está contemplado en los textos que se han circulado, que haya una transparencia total en los contratos que se firmen a partir de la apertura en exploración y producción. Esta transparencia también puede ir aparejada de una autonomía sobre las discusiones o las decisiones estratégicas que tome Petróleos Mexicanos con esta nueva legislación. Haría aquí también énfasis que si bien la reforma energética abrirá la competencia y por lo tanto habrá mucho mayor número de empresas en el país, la Dirección General de Petróleos Mexicanos les puede asegurar que Pemex seguirá siendo la más grande, será la más rentable y sin duda aspiramos a ser aquella que atraiga al mejor talento de nuestro país. Hacia allá queremos ir, esos son algunos de los grandes objetivos que nos hemos planteado. Respecto a la pregunta que planteaba el diputado Ricardo Mejía, sobre hechos concretos, señor diputado, respetuosamente le diría, ¿qué más actuación se puede esperar de una empresa del tamaño de Petróleos Mexicanos que sancionar a uno de sus mayores proveedores con una inhabilitación? A partir de la sanción que la Secretaría de la Función Pública le fincó a Oceanografía por la falta en el desempeño en tiempo y forma en sus contratos, es que este fraude entre Banamex y Oceanografía sale a la luz.
Es a partir de una gestión comprometida en contra de la corrupción, en contra de una posible afectación patrimonial a Petróleos Mexicanos. ¿Y cómo logramos que no hubiese una afectación patrimonial en contra de Petróleos Mexicanos? Fincándole las multas correspondientes que estaban estipuladas en los contratos. De esta forma, reiteramos nuestro compromiso, señor diputado, para que el daño patrimonial que tenga Petróleos Mexicanos en cualquier actividad que tenga sea minimizada y, sin duda, esta posible afectación patrimonial que se dé haya reservas o garantías en los contratos que se les piden a nuestros contratistas. Por eso es que no sufrimos una afectación patrimonial, porque había garantías y esas garantías fueron ejecutadas en tiempo y forma. Respecto a la información que nos solicitó esta soberanía y esta comisión investigadora, quisiera recalcar que fue entregada en tiempo y forma. Aquí, si me permite, le haré llegar una copia con los sellos, inclusive, de recepción, una en junio, el 5 de junio del 2014, otro el 9 de junio del 2014, que fueron entregados a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de SEGOV, con el oficio respectivo por parte del subsecretario, en donde envía esta información a esta soberanía. Y hay otra que también fue entregada el 10 de junio y otra que fue entregada, entiendo, el 13 de junio. Si me permite, señor presidente, aquí se la hago llegar, y obviamente si tuviesen alguna información adicional que requiriesen, estaremos trabajando en entregárselas lo más pronto posible. El diputado Angelino Camal también cuestionaba si hubo algún tipo de afectación a nuestras operaciones a partir de los problemas que tuvo Oceanografía. Sin duda que cualquier problema que tenga un proveedor de Petróleos Mexicanos de la envergadura de Oceanografía nos generó ciertas adversidades en un momento, pero no nos generó una pérdida económica. Y quisiera reconocer a los trabajadores de Petróleos Mexicanos, en particular aquellos que están atendiendo nuestra región marina, que lograron sustituir algunos de los servicios que Oceanografía nos prestaba de forma acelera y de una forma sin duda eficiente, que logró que nuestras operaciones no fueron afectadas. Inclusive este reconocimiento, diría, es importante hacerlo porque muchas de las embarcaciones que nos estaban prestando los servicios por parte de otras empresas, o inclusive algunas embarcaciones que son de Petróleos Mexicanos, hubo tripulaciones que trabajaron 48, 72, hasta más de 100 horas sin parar. Y en ese sentido, Petróleos Mexicanos pues está comprometido con la nación en entregar resultados, en seguir trabajando para que nuestra producción se lleve a cabo de una forma ininterrumpida, y por lo tanto, diría yo, nos sirvió como una lección para ver cómo tenemos que reaccionar ante cualquier eventualidad que tenga algunos de nuestros proveedores. Algunas de las otras preguntas le pediría, han tomado nota mis colaboradores, las atiendan el contador público y el licenciado Marco La Peña. Gracias, señor director. No sé, licenciado, quién quisiera responder, haciendo una aclaración pertinente frente a los miembros de la comisión. A esta soberanía no ha llegado uno solo de los contratos que usted envió a la Secretaría de Gobernación, y valga la pena aclarar. Muchas gracias. Con su permiso, procedería a dar respuesta a algunas de las inquietudes aquí planteadas por distintos señores diputados, y comenzaría ratificando lo que nuestro director general acaba de señalar, en el sentido de que fue entregada la documentación relacionada con los contratos de esta reunión vía la Secretaría de Gobernación el 5 y 9 de junio. Desafortunadamente, al parecer, no ha llegado. Son básicamente los 68 contratos de EVIA con fichas que traen todos los datos de cada uno de los contratos, no solamente los contratos. En el caso de Hewlett Packard, que son contratos que están en averiguación previa, que no los podemos obsequiar, se están entregando las fichas, y en el caso de Oceanografía, de la misma manera, están entregando de los 82 contratos, 40 de ellos que no están en la averiguación previa, y de los que están, se están entregando fichas con todos los datos generales de las mismas.
Por lo que hace a algunas de las preguntas la diputada Mariana Unquiaza García del Partido Acción Nacional, a la fecha, como lo comenté hace un momento, se han estado presentando una serie de denuncias de 2006 hasta ahora, se han presentado 192 denuncias, de las cuales todavía 66 están en proceso contra servidores públicos de Petróleos Mexicanos por distintos tipos penales, abuso de autoridad, cohecho, cometidos por servidores públicos en ejercicio indebido de funciones o peculado. Por otra parte, en el caso de Hewlett Packard, es claro que estamos dando toda la información para llegar hasta las últimas consecuencias en su caso, y en el caso específico de Oceanografía, insistimos que si bien se trata de un evento entre la empresa y el Banco Nacional de México, nosotros sí hemos presentado denuncias por el delito de falsificación de documentos. Hasta la fecha están haciéndose las indagatorias por parte de la Procuraduría General de la República y estaremos atentos a ello. Por lo que hace a lo que comentaba el diputado Mario Alejandro Cuevas del Partido de la Revolución Democrática respecto al tema de qué ha sucedido con el señor Mario Ávila, lo que podemos decirles es que en principio hay una firma de una adenda en donde pareciera que existe algún tema de dudas si en ese momento él estaba o no en funciones. De inmediato se inició un proceso de investigación por parte del órgano interno de control y Petróleos Mexicanos presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República. Por otra parte, también señalar que si bien la Procuraduría General de la República ya ha hecho algunas acciones como ejecutar la orden de aprehensión contra el señor Amado Yáñez Osuna, también es cierto que dejó desglosados partes del expediente de la averiguación previa en donde faltan muchas diligencias por desahogar y en donde se necesitará la realización y el desahogo de distintas indagatorias en virtud de que puede haber acumulación real de distintos delitos. Por lo que hace a lo que comentaba el diputado Ricardo Astudillo de qué acciones se tomaron con motivo de la intervención y luego el concurso de oceanografía, podría decirle que en el caso específico de la intervención se hizo con estricto apego al artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, en donde la Procuraduría General de la República, independientemente en las indagatorias de sus delitos acumulados, preservó también la actividad de los trabajadores, que en ese momento eran más de 10,000 trabajadores en planta, y la operación de la empresa. Hoy en día, como lo dije en mis palabras iniciales, Pemex tiene relación jurídica con la empresa Oceanografía administrada por el SAE en el concurso, única y exclusivamente por los contratos que estaban vigentes con anterioridad a la fecha de la inhabilitación. Después, lógicamente, que no ha habido un solo contrato. Inclusive, se han impuesto penas convencionales de alrededor de 488 millones de pesos, por un lado, y por el otro se han rescindido 5 contratos y uno está en curso de rescisión por incumplimiento a los mismos. Por lo que hace al diputado Ricardo Mejía Verdeja, diputado, también le comentaría que hicimos la entrega de la documentación, aquí ya se ha comentado, de toda la información pertinente. Por lo que hace al número de contratos, estamos hablando que de 2006 a la fecha son 82 contratos con oceanografía. Como dije al inicio, 39 de ellos son vigentes y tuvieron 15 convenios modificatorios y 43 de ellos no vigentes con 30. En el primer caso, el monto de lo contratado era una cantidad de 10,418 millones de pesos que fueron ampliados en 308 millones de pesos. Y en el segundo caso, estábamos hablando de 30 convenios en donde hubo un aumento global de cerca del 15%. Los convenios, y reiteraría ahí el alcance de la sanción jurídica que comenté al inicio de mi plática, la sanción jurídica lo que revisa es que los contratos estén apegados a derecho, que los contratos tengan las autorizaciones de los órganos internos, que los contratos tengan las justificaciones de los propios administradores del proyecto. En este caso, estos contratos tenían esas autorizaciones. Por lo que hace a los convenios, en algunos de ellos hubo prórrogas por abanderamiento de embarcaciones, cambio de embarcaciones, modificación de fechas de inicio y necesidades operativas. En 6 casos, en donde hubo un caso fortuito fuerza mayor, donde hubo algún dictamen de la oficina de Ciudad del Carmen por parte del jurídico,
hemos dado vista al órgano interno de control para que se revise los alcances de esos dictámenes de nuestros abogados y, de ser el caso, proceder jurídicamente tanto desde el punto de vista administrativo como de ser el caso penal. Por lo que hace al caso de oceanografía, en el sentido de que ya no hay más delitos que perseguir, aquí reiteraría lo que comentamos hace un momento: el expediente de la averiguación previa que tiene la Procuraduría General de la República ha quedado desglosado y es una investigación muy compleja que tiene una serie de actividades que atender, en donde puede haber acumulación real de delitos. Entre ellos, el más importante que se ha identificado es contra el sistema financiero mexicano, en donde hay implicaciones de funcionarios o empleados del banco y representantes de la empresa Oceanografía, pero eso no obsta que se continúen con las indagatorias. Y por lo que hace a lo que hemos hecho en Hewlett Packard, Siemens y otras empresas, yo le podría decir que en el caso de Hewlett Packard, a los 2 días de que se conoció esta noticia, fuimos inmediatamente a presentar la denuncia y así lo haremos. En el caso Siemens, inclusive cuando a mí me tocó tomar posesión del cargo, le dimos seguimiento puntual a un caso que llevaba 10 años, en donde presentamos nosotros una demanda de nulidad de un laudo arbitral en contra de Pemex, demanda que nos ha costado mucho trabajo, pero la estamos litigando en los tribunales mexicanos. Impedimos que en Nueva York nos ejecutaran por un laudo que hoy en día vale $380 millones, y adicionalmente identificamos posibles actos de corrupción que, por prescripción que hubiera, decidimos iniciar acciones indemnizatorias ante los tribunales de Nueva York. Estas se encuentran en trámite y les hemos dado estricto seguimiento. Por otra parte, yo concluiría, por lo que hace a la diputada Lilia Aguilar del Partido del Trabajo, le reiteraría que el número de contratos vigentes son 39, de 2006 a la fecha. Hemos rescindido 5 y en uno más hemos iniciado el proceso de rescisión. En el caso de irregularidades de abogados, hemos procedido a dar vista al órgano interno de control y con la misma también tendríamos que iniciar cualquier acción que nos corresponda. Finalmente, por lo que hace al diputado Angelino Camal del Partido Nueva Alianza, nos pregunta si la compañía Oceanografía, con su intervención, ha causado daño a Pemex en su operatividad. Ahí, como comentábamos, una de las acciones básicas de la Ley de Concursos Mercantiles, que fue reformada con la venia de esta Cámara de Diputados, establece como principio básico un concurso mercantil la estabilidad del empleo de los trabajadores y la operación de la empresa concursada. Con base en esos 2 requisitos, el pasado 9 de mayo, el juez tercero de distrito en materia civil ordenó diversas medidas precautorias, entre las que destacan aquella en que le pide a Pemex y a PEP que cualquier pago a tercero que sea distinto de Oceanografía se le haga directamente a la empresa intervenida y concursada por conducto de su administrador, que es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Nosotros, en cumplimiento también a nuestras responsabilidades, de inmediato le pedimos al juez que se notificara a los sesionarios para que deduzcan sus derechos. Y finalmente concluiría con el tema de cómo se autorizó la cesión de derechos por el jurídico y si en esa cesión de derechos no cuidamos a Pemex. Por supuesto que lo hicimos. Hay reglas bien claras en donde en la cesión de derechos es un contrato por el cual el cedente, que en este caso es la empresa, le entrega, le transfiere los derechos al cobro solamente del contrato al cesionario, que en este caso es el banco. De los 39 vigentes hay 31 cedidos y de ellos 25 a Banamex. Lo que se ha cuidado por parte del jurídico es que al momento en que nos notifican nosotros ese convenio, primero se revisa el convenio para que Pemex no sea responsable solidario ni garante de la empresa que está cediendo los derechos al cobro. Y por el otro lado queda claro frente al banco cesionario que él no va a cobrar estos derechos al cobro una vez hechas todas las deducciones y retenciones por parte de la empresa. De tal manera que en todos los casos en donde se dieron estas sesiones de derecho, se actuó con estricto apego a la ley y en cuidado de los intereses de Pemex, a tal grado de que hoy en día pues no hemos tenido ninguna acción que derive de un convenio mal celebrado en relación con los intereses de la entidad. Yo hasta aquí concluiría y le daría el uso de la palabra al contador.
Voy a permitirme darle respuestas a los planteamientos que hicieron las señoras diputadas y diputados. Sin embargo, una gran mayoría de estos ya han sido atendidos tanto por el señor director general como por el licenciado Marco Antonio de la Peña. Sin embargo, hay una pregunta que quedó pendiente, que es la relativa al contrato de los muelles La Paz, que fue efectuada por la señorita diputada Mariana Dinarca. A lo que se refiere el muelle de La Paz es que por el año de 2008, Pemex Refinación trató de llevar a cabo todo el procedimiento licitatorio con este problema que teníamos con la construcción de un muelle en La Paz, Baja California. Sin embargo, por razones de que los señores que se presentaron a la licitación, que fueron alrededor de 13, no satisfacieron por los requisitos que marca la propia convocatoria, se declaró desierta. Después se volvió a manejar el procedimiento y quedó sin efecto por las mismas razones. Posteriormente estableció un convenio con una empresa que es filial de Petróleos Mexicanos, que se le denomina III Servicios. Esta empresa también llevó a cabo su licitación, sin embargo, también quedó desierto. Y en la siguiente fue una invitación a 3 proveedores, en donde en ese concurso ganó un consorcio integrado por 3 empresas, entre las que figuraba precisamente Oceanografía. Y en esa forma se fue desarrollando la atención de estas contrataciones hasta que llegó el año de 2012, en donde después de una serie de situaciones que se presentaron en la propia administración del contrato, se encontró que había una serie de incumplimientos y de situaciones, y el avance que se llegó a la administración de ese contrato llegó al 73-74%, razón por la cual la empresa III Servicios procedió a rescindir el contrato a dicho consorcio. Ahorita actualmente se encuentra en proceso de licitación la parte que quedó pendiente, es decir, el 20 y tantos % de dicho contrato. Se piensa que en el transcurso del mes de junio y julio este asunto quedará finiquitado, atendido, y por supuesto se acaba ese problema que les ha significado un dolor de cabeza a la administración. Por lo que responde a la pregunta del diputado Mario Alejandro Cuevas en relación con el caso del señor Mario Alberto Ávila Lizarga, en este caso se sigue la investigación del caso, no se ha concluido. Sin embargo, el comentario en relación a que se le siguió pagando no es tal. Simplemente él se presentó su renuncia el día último de noviembre y a partir de esa fecha pues dejó de cubrirse sus honorarios. En lo que corresponde a la operación y el trabajo que él desarrolló como subdirector de dicha zona, quedó sin efecto a partir del día 1 de diciembre de 2012. Entonces, en función de todo esto, estamos en proceso de integración del expediente para que en poco tiempo tengamos el resultado final del fincamiento de la responsabilidad que en su caso se determine lo conducente. En la parte relativa a la revisión de los contratos que se están llevando a cabo, no obstante las irregularidades que se han presentado, pues, ¿qué ha pasado con la experiencia que se debe determinar, no obstante las irregularidades ya presentadas? De todo esto, atendiendo las instrucciones de nuestro director general, en el sentido de profundizar en todas las cosas que tengamos duda y en ámbito de fortalecer la transparencia, modificamos algunos procesos de revisión. Entre ellos fueron las participaciones de los órganos internos de control en los comités
de adquisiciones, en donde, como lo mencioné en el escrito de referencia que leí al inicio, ahí llevamos recuperados alrededor de 500 millones de pesos por contratos que hemos regresado a la operación para que estos hagan los ajustes necesarios y se han vuelto a presentar a la sanción, pero obviamente con un importe menor al que inicialmente presentaron, en el orden de la cantidad